Educación de Trabajo Argentino. Mi nombre es Juliana Pampinella y estoy junto al doctor Omar Yacine. Bienvenidos a todos ustedes a el único programa de la televisión argentina que, usted sabe, apoya a la cultura del trabajo. Como siempre, en el formato cuarentena, en el living de casa, cuidándonos, pero con muchas ganas de trabajar. Omar, contanos, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, primero, un programa especial, el Día de la Bandera, nuestra enseña patria, que la llevamos en el corazón y en el pecho en este momento. Bueno, vamos a tener, por supuesto, informe de cursos, un curso sobre conciliación laboral que se va a dar para toda Latinoamérica y Europa. También vamos a tener un reportaje exclusivo con el ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Vamos a hablar de trabajo, de educación, de qué ocurre en este momento de crisis con esas dos cosas tan importantes. Y vamos a ver la segunda parte de la entrevista que le hiciéramos a Rubén Orlando. La última vez que te hicimos un reportaje fue el año pasado, lo hicimos en tu despacho de ministro de Educación, tuviste la gentileza de atendernos y hablamos sobre educación, sobre trabajo, sobre cómo se tenían que complementar las dos cosas. Qué distinto, ahora después de un año, tenemos que hablar de la educación y el trabajo en un contexto de una crisis sanitaria. ¿Por qué no nos trazás un panorama de cómo está esa situación actualmente en la Argentina? Bueno, a ver, yo esto lo enfocaría de dos maneras, ¿no? Una que es coyuntural, es decir, saber que estamos pasando una crisis muy grande en la Argentina y en el mundo, ¿no es cierto? Y que claramente en todos los ámbitos de nuestra vida hemos perdido. Como sociedad vamos a tener pérdidas, ¿no? La educación va a sufrir una pérdida durante este año, el trabajo también, se van a perder puestos de trabajo, claramente está cayendo la producción, el futuro también se llegó al mundo del trabajo, cuando nosotros hablábamos de las habilidades del siglo XXI, de poder comprender la tecnología para que sea una herramienta, de poder trabajar en equipo, multidisciplinariamente. Esto es lo que nos está dejando básicamente como enseñanza a la pandemia, ¿no? ¿Y cómo se sale, Alejandro, de todo esto? ¿Cómo se vuelve a la normalidad? ¿Cómo se recupera lo perdido? Bueno, la verdad que es muy difícil y escapa a mi conocimiento, Omar, cómo se sale, pero sí creo que el error que ha cometido el gobierno nacional una vez que se entró en cuarentena, que pareciera que ha funcionado este ingreso tan rápido en la cuarentena, ¿no? Porque las muertes al lamentar en nuestro país no son tantas como en otros países, y una vez que el gobierno tomó las medidas más urgentes con respecto a los más necesitados, sí creo que el presidente a la mesa esa de epidemiólogos que tiene debía haberle agregado empresarios, economistas, sindicatos, expertos en desarrollo social, en educación. Pero la salida es multidisciplinaria. Cuando a mí me dicen cómo van a ser los protocolos para volver a clase, bueno, hay dos tipos de protocolos. Uno externos, que tiene que ver con que a lo mejor se cambia un poco el horario escolar para que no coincida con las horas pico del transporte, o devolver días alternados, bueno, y ese tipo de cosas que estamos escuchando. Pero para los protocolos en la institución escolar no lo puede decidir un epidemiólogo, un sanitarista. Lo tiene que decidir en conjunto con los directivos de cada escuela, que son los que conocen cómo es la vida escolar, cómo es la rutina escolar. No es lo mismo un jardín de infantes que una secundaria, no es lo mismo una escuela que tiene un piso que una escuela que tiene 3 pisos, no es lo mismo una escuela que tiene patio que aquella que no lo tiene, ¿no? Entonces, hay trabajo multidisciplinar que hacer. Lo mismo pasa con el mundo del trabajo, Omar. Hoy está cayendo en la pobreza, o están a punto de caer en la pobreza, personas que tenían trabajo, que vivían de sus ingresos y que no quieren que las ayude el Estado.
o que nunca quisieron que el gas ayude del Estado. Estoy hablando desde un peluquero, una persona que trabaja en casa por horas, un electricista, un jardinero, que viven... Un abogado también. Sí, bueno, ahí va a pasar después al plano de los profesionales, ¿no? También. Sí. Un abogado, un contador, digo. Además, en el caso del abogado, todavía peor, porque el abogado necesita tener los tribunales. Y no funcionan. Y no funcionan. Pero digo, muchos profesionales, cuentapropistas, monotributistas y dueños de pymes. Digo, hoy, en este momento, en nuestro país debe haber en un montón de lados, en un tallercito que repara autoelevadores, en una empresita textil, en un restaurante, que es una pyme, ¿no? Sí. Alguien que con todo el dolor del mundo le debe estar diciendo, miren, empiecen a ver, de buscar alguna otra cosa, no puedo seguirles pagando la totalidad del sueldo, y aquellos a quienes se los están diciendo, el empleado, mirando al dueño, sabiendo que no es que el dueño lo está haciendo porque va a llevar plata afuera, que aguantó todo lo que pudo y que lo que les está diciendo es verdad. ¿Cómo hace? Imaginemos un restaurante o un bar de la avenida Corrientes para pagar el alquiler que debe pagar, seguir pagando a cada uno de sus empleados y tener cerrado el local. Se empezó demasiado temprano la cuarentena, porque ahora no sabemos cuánto tiene que seguir. Y la gente no aguanta, no se puede sostener. Eso no lo sé, Omar, te repito. De hecho, no lo sé, primero porque no tengo conocimientos en esa materia, y segundo porque hay que estar en el gobierno para saber cómo se toman las decisiones en el gobierno, ¿no? Entonces, lo que digo, yo no critico que hayamos entrado temprano. De nuevo, repito, porque posiblemente, y lo que pareciera es que las muertes que hemos tenido, todas ellas lamentables, no han sido tantas como en otros lados. Ni que el gobierno se haya dedicado en los primeros 15 o 20 días a atender, por supuesto, a los más necesitados del sistema. Lo que sí le estoy criticando a este gobierno es que no nos da una vía de salida, que no nos explica cómo vamos a salir, que no se preocupa por ver cómo se puede empezar a producir con todos los protocolos del mundo, trabajándolos, que además, como hablé de la escuela, me imagino que en la industria, en la empresa, en la fábrica, también hay que trabajar con quienes están ahí, que son los que conocen, ¿no? El presidente no le puede contestar a una periodista, a un periodista, bueno, esto va a durar lo que tenga que durar, porque el presidente se tiene que hacer cargo de la angustia de la gente. Aquel que gobierna no toma decisiones administrativas en un expediente. Aquel que gobierna, cada vez que toma una decisión, impacta en la vida de personas, de gente como vos, como yo y como un montón de cientos de miles, millones de argentinos. En eso tiene que pensar. Alejandro, te llevo a un tema más puntual, a tu territorio, a tu terruño donde te criaste y donde vivís actualmente y que militás también en ese lugar. La Matanza. ¿Cómo está la situación en La Matanza? La educación, el trabajo, la crisis sanitaria, digamos, el ejército, digamos, llevando el plato de comida caliente todos los días. ¿Cómo ves eso? Bueno, La Matanza lo que nos hace ver básicamente es una síntesis de las frustraciones argentinas, ¿no? Porque La Matanza tiene toda la capacidad para transformarse y ser el gran motor industrial de la provincia de Buenos Aires, aunque de la Argentina. Por ejemplo, es el único municipio del conurbano bonaerense que tiene tierra para poder decir a las empresas que vengan, que se radiquen, para hacer promociones industriales, en serio, no para poner un galpón y cobrar la promoción, ¿no? Sino para justamente hacer que se llene de empresas que den trabajo a la gente. Se ha arreglado la Ruta 3, la 4, faltaría arreglar la 21 para los accesos, pero hoy estás en el fondo de La Matanza en 30 minutos contando desde el Obelisco. Entonces, se puede hacer, no se hace
porque quienes gobiernan La Matanza han aprendido a hacer política de la pobreza. Entonces, cuando la gente está en condiciones de necesidad y cuando la gente necesita, ¿sí? Ellos han aprendido a especular con eso. Te doy un ejemplo muy claro, Omar. No hay que dar más colchones cada vez que se inunda La Matanza, porque La Matanza se inunda 3, 4 veces por año. Hay que entubar los arroyos para que no se inunde, porque si no siempre pierde la gente y gana el colchonero. Y hay que ser inteligente y machear con educación. Nosotros, no sé si vos recordás, teníamos, no sé qué han hecho, las aulas talleres móviles, donde se daban cursos, por ejemplo, de reparación de motos. Y hicimos nota ahí. Claro, hicimos nota en Cura Brochero. En Cura Brochero hicimos nota. Es verdad, y vos te acordás. Conjuntamente con el Ministerio de Seguridad. Y vos recordarás que poníamos, por ejemplo, esa que era una de las más solicitadas, reparación de motocicletas, la poníamos un mes en un lugar y teníamos demanda para 4 o 5 meses, ¿no? Sí. Entonces hay que machear la educación con el trabajo. Tuviste departamentos en Avenida Libertador, Mercedes-Benz, fuiste realmente un millonario. Cerrás todo, te quedás sin plata. ¿Qué haces? Un día amenazaron a mi mujer en un country que yo vivía en Pilar, en Highland Park. Ella se asustó, me dijo, Rubén, yo me quiero ir de acá, de la Argentina, y ahí, bueno, yo dije, bueno, yo me voy con vos. Se fue ella primero, eligió un lugar. Bueno, primero nos fuimos a San Pablo, de donde es ella, pero en San Pablo cuando llegué no me daban de laburar en peluquerías importantes, me daban para trabajar en peluquerías de barrio, donde entraban 2 o 3 personas en la semana nuevas y entraban, si no una se atendía con Juan, con Pedro, de ahí, de los que estaban ahí, ya peluquería chica. Y no me daba a mí para mantener a la familia, a mi hija chica, mi suegro incluso, que estaba muy mal de salud en ese momento, y un sobrino de ella, que hacía manzanitas acarameladas, de allá se llama manzana del amor, las vendía en las favelas y ganaba una buena plata para mantenerse. Así que me enseñó a hacerlas y yo me instalé en la favela porque yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana para hacer esa manzana. A la noche le ponía el palito, como los palitos de los helados, le ponía el palito y a la mañana me levantaba a las 3 de la mañana, que era un calentador alto, le hacía la cocción del caramelo, el color, y las preparaba todas en bandeja con una base de aceite para que le haga el sostén. Y después las salía a vender, a trocar, a cambiar por ollas de aluminio. Allá son las panelas, famosas panelas, viejas, ¿no? Ya usadas, las mujeres las tenían, las señoras las tenían ya de ahí tiradas. Por cacerolas viejas. Cambiabas las manzanas por cacerolas viejas, no por plata. ¿Por qué no por plata? Sí, no, por plata, pero me convenía más por las cacerolas, por las baterías de carro, de autos viejos, las baterías viejas de autos, que también les daban cada 15 latitas de gaseosa vacía, por supuesto, una manzana, y por una olla vieja de a presión,
que ya estaba rota, 5 manzanas. Por una batería, 6 manzanas, por un real 3 manzanas y por 50 centavos de real una manzana. Pero me convenía a mí que me iba cargado de aluminio y yo después iba a los 2 o 3 días a un lugar que me pagaban eso, ¿no? Que sacaba más plata. Que aparte había puesto Cabrereiro, Cabrereiro peluquero, el gringo Rubén. Ahí olvídate de Rubén Orlando, de todo, el gringo Rubén. Entonces cuando volvía de vender la manzanita, a la tardecita me hacía 2 o 3 cortes por 10 reales cada corte. Un día en Copacabana, allá en Río de Janeiro, me conoce un tal Juan, un divino, una persona, un sojero, que no estaba dando acá, la soja no estaba dando nada, pero un tipo que estaba bien económicamente, se quería divertir, pasarla bien, y me dice, Rubén, ¿por qué no ponemos un bar con peluquería en Bucios? Y ahí pusimos con Juan el Café Cortado by Rubén Orlando. Ahora estás bien. Estoy muy bien conmigo mismo. Un poco, vos cuando volás, yo siempre digo, ¿no? Cuando uno vuela demasiado alto se olvida un poco de lo que está pasando abajo. Y lo que yo hice en la Villa 31, o en el barrio 31, es lo más lindo que a mí me pasó en la vida, porque yo desde que estoy ahí, Gabriel, le enseñé a más de 600 personas una profesión. En vez de nosotros los argentinos... Vamos a contarle a la gente que en este momento, después de establecerte acá en Argentina, abriste una primer peluquería, ¿dónde? En la Villa. En la Villa 31. En la Villa 31. Así, abrí en la Villa 31. ¿Y cuánto tiempo pasó para una segunda peluquería? Porque hoy tenés 3. Tengo 4 con la Villa. Tengo 4. Tengo 4. Tengo en la Villa. Pasó 3 años. 3 años. Sí, casi 3 años. Después puse en Urquiza, ahí en Olazábal y casi Triunvirato. Después con una chica de la Villa que yo le enseñé, pusimos en Arenales y Rodríguez Peña, sobre Arenales. Y otra en Constitución, el Paseo de Compras en Constitución, que está en Lima, entre Lima, Brasil y Salta. Así que, qué sé yo, sigo haciendo cosas, soy un laburante, ¿viste? Me encanta la profesión, amo lo que hago, me divierto, que es lo más importante que uno puede hacer en la vida cuando uno hace un trabajo que le gusta. Lo mamé de alguien que mi madre, que era una profesional y también amaba su profesión, y mi hermano Gabriel, que es un estilista extraordinario, mi hermano es un tipo bárbaro aparte. Así que estoy pasando por esta vida haciendo lo que quiero. Y cerrándote con lo de la Villa, lo más importante que hice en mi profesión es haber enseñado a tanta gente. Bueno, Rubén Orlando, la verdad, un gusto haber hablado con vos. Sos, sinceramente, el monumento al trabajador argentino. Gracias, Gabriel. Bien, ahora vamos a anunciar un curso muy importante que se va a dar por el medio virtual. Para eso vamos a hablar con el doctor Alberto Elizabetsky de ODR Latinoamericana. Bueno, este curso que empieza el 30 de junio sobre conciliación, arbitraje y mediación laboral. ¿Por qué este tema está prendiendo tanto en América Latina, España, especialmente México? Bueno, básicamente porque una necesidad de los estados y de los operadores de conflicto es poner a disposición de los ciudadanos mecanismos ágiles
eficientes y abreviados para gestionar, prevenir o transformar conflictos de carácter laboral. En este caso, el curso analiza las distintas variables como ser la mediación, la conciliación y el arbitraje, ya que en distintos lugares de nuestra América y de España se utilizan diferentes institutos. Nosotros acabamos de llevar adelante con ODR Latinoamérica una formación en lo que en España se llama mediación laboral, pero también en otros países tenemos que hablar de conciliación y en otros países de arbitraje. Así que todo lo que tiene que ver con estos procedimientos, tanto presenciales como a distancia, están siendo requeridos, analizados por autoridades y por profesionales que se dedican a estas prácticas. Si me permite, doctor, voy a hablar con el profesor Raúl Nejamquis, que forma parte del elenco de profesores de este curso en particular. Bienvenido, doctor Nejamquis, a Trabajo Argentino. Gracias, doctor Yacín. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Elizabeth? Un gusto. ¿Por qué no me cuenta, mi querido Raúl, por qué no me cuenta a quién está dirigido este curso? Bueno, este curso, cuando se diseñó, tenía una particularidad, que era no ser exclusivamente para letrados, para abogados, sino que ser un curso más abierto a la comunidad. En Argentina, la ley de servicio de conciliación obligatoria permite que participen los representantes sindicales para asesorar a los trabajadores en los conflictos. Nos pareció que esto también podría ser extendido a otras organizaciones sociales, deportivas, digamos, y es un curso que sintetiza los tres principales elementos de la forma adecuada de resolución de conflictos: arbitraje, mediación y conciliación. Todo aquel operador social se va a nutrir de elementos muy útiles. Obviamente, los que más van a aprovechar esto van a ser los letrados, que no tengan experiencia o que quieran ampliar las experiencias. Yo hago siempre una salvedad, y a veces no sé si es un exceso nacionalista. El servicio de conciliación en Argentina es probablemente el más antiguo, no sé si el más antiguo, pero el más eficiente del mundo en cuanto a la cantidad de causas que se resuelven en relación a las que llegan. Así que todos los docentes son conciliadores laborales, salvo el doctor Yacina, claro, que fue el director nacional del CECLO, y yo, que también fui director del CECLO. Todos los demás son los mejores conciliadores que tenemos en el país. Así que a la gente que le interese, no solamente de abogados, procuradores o contadores, que tienen el tema profesionalmente, todo aquel que sea un operador social, que esté a favor de la paz, de la resolución rápida, económica y eficiente de los conflictos, es un curso que le va a servir. Bueno, yo creo que está todo dicho. Le decimos a la gente, si se quieren anotar, vamos a estar dictando este curso. Creo que la conciliación, la mediación y el arbitraje es ponerle una ficha a la sociedad y a la paz social. Bueno, Mar, vamos a la sección de consultas laborales. Se trata de Marta, que nos dice: doctor Yacín, lo vemos en el programa y le quiero hacer una consulta. Tengo asma y quiero quedarme en casa porque me da miedo. ¿Qué tengo que hacer si en mi trabajo me hacen ir igual? Bueno, Marta, no nos das muchos datos, pero tenemos que entender lo siguiente. Actualmente, las actividades que han cesado, las que no son esenciales, o sea,
el Estado con normativa dijo estas actividades son esenciales y estas no. Las que no son esenciales, los trabajadores están exentos de prestar el débito laboral. O sea, no tienen obligación de ir a trabajar. ¿Qué pasa con las esenciales? Yo no sé, la que vos me preguntás si es esencial o no lo es. Entiendo que no lo es porque estás en tu casa. Ahora, creo que tu preocupación es qué pasa si de pronto habilitan la actividad y yo tengo que ir y tengo asma. Bueno, si habilitan la actividad que se desempeña tu lugar de trabajo, van a decirte que vengas a trabajar. Ahora, ¿el asma es un eximente? O sea, ¿estás dentro de la población de riesgo? Bueno, sí. Digamos que antes de que comience el aislamiento hubo una resolución del Ministerio de Trabajo que dijo que las personas de determinados grupos, que llamó grupos de riesgo, no están obligadas a trabajar. Antes del aislamiento, fueron unos días antes. Y ahí mencionó varias personas que podrían tener, por ejemplo, distintas patologías respiratorias, diabetes, insuficiencia renal, cardíacas. Bueno, en cuanto al asma, dice asma medio o severo. O sea que si vos estás entre esas dos posibilidades, estarías eximida de ir a trabajar si esa actividad, que digamos, no, la llamamos permitida, no es esencial, sino que permitida. Ahora, si no estás dentro de esa patología moderada o grave de asma, vas a tener que ir a trabajar. La consecuencia de no ir a trabajar, si te intiman, es considerarte en situación de abandono, o sea, que se extiende el vínculo sin pagar ninguna indemnización. Pero si tenés asma moderado o severo, en ese caso estarías todavía eximida de ir a trabajar, aunque la actividad esté permitida. Espero que con esto quede contestada la pregunta. Bueno, Mar, se nos terminó el programa. Así es, Juliana, la verdad se nos pasó volando el programa. Esperemos que a todos les haya gustado, esperemos que de a poco podamos salir a trabajar con mucho cuidado, pero tenemos muchas ganas y necesidad de trabajar. Y como todos saben, el próximo sábado a las 21 horas en tu pantalla amiga de Crónica tendremos mucho más de trabajo argentino.